Muy bien, chicos, ¿cómo están? Como ustedes pueden visualizar en pantalla, vamos a tratar nada menos que un tema de historia universal, ¿correcto? Y el tema que vamos a tratar es para los chicos de nivel 4, ahí está. Y el tema ahora es nada menos que la paz armada y la revolución rusa. ¿Correcto? Si el tema anterior que hemos desarrollado era los imperios coloniales, ¿no? Las potencias, vamos a ver acá, chicos, cómo ya los países se están preparando y se están aliando porque se viene nada menos que la Primera Guerra Mundial. Así que estamos en la antesala, ingresando nada menos que a las famosas guerras mundiales. A ver, comenzamos nuestro tema. Bueno, chicos, vamos a comenzar primero por la paz armada. Miren, es un término contradictorio, paz armada. Pon muchísima atención. La paz armada es un periodo, miren, que va desde el año 1871 hasta el año 1914. ¿Correcto? ¿Ya? Miren, profe, el año 1871, sí. Profe, esa fecha se me hace conocida. La guerra franco-prusiana. ¿Te acuerdas cuando hemos hecho el tema de la unificación alemana? Y antes, ¿cómo se llamaba? Prusia, pero se enfrenta con los franceses, le quitan dos territorios que son motivos para la Primera Guerra Mundial. Y bueno, acuérdate que Napoleón III es depuesto en Francia y surge una nueva potencia llamada Prusia, pero ahora bajo el nombre de Alemania. Entonces va desde la guerra franco-prusiana, ¿correcto? Hasta que estalle la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Ahí es la paz armada. Entonces, fue una paz ficta, engañosa, falsa, veo la paloma representa la paz, pero en realidad estos países que vamos a ver estaban en una competencia, ¿correcto? Ya, muy bien, profe, acá surgen las rivalidades, algunos países cierran las viejas heridas, en cambio otros reabren viejas heridas y se afianza la rivalidad entre estos, ¿no? O bien se unen o bien se aumenta la rivalidad. Entonces comencemos. ¿Qué es la paz armada? Ya sabemos, la guerra franco-prusiana. ¿Quién gana? Obviamente Prusia, ¿no? Y acuérdate que Prusia ahora se llama Alemania y derrota a los franceses con el Tratado de Frankfurt. No te olvides, Ya, miren, ve. En estos años, del año 1871 al año 1914, Europa vivió bajo una atmósfera creciente de tensión internacional. Era un momento tenso. Tal estado de las cosas que se produjo una carrera armamentística en la paz armada, mientras con una mano decían hacer la paz, con la otra mano los países estaban en una verdadera carrera armamentística. ¿Correcto? Es decir, ¿quién desarrolla mejor material bélico? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Quién tiene el mejor ejército, mejor armamento? ¿Ah? Entonces, justamente está ahí, chicos, ¿ven? Que en realidad estos países estaban tomando tiempo para que puedan acentuarse como potencias. Esa es la paz armada, periodo donde las potencias dicen hacer la paz, pero en realidad cada potencia estaba en una rivalidad, mejor dicho, una competencia armamentística. Pero esa rivalidad ya no se pudo sostener y finalmente estalla en el año 1914 con la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué había la rivalidad con estos países? ¿Qué había pasado? Acá está la primera rivalidad, la que desata la Primera Guerra Mundial, entre los alemanes, antes llamados prusios, y los franceses. Acuérdate que los franceses fueron derrotados por los ejércitos germánicos en el año 1871. ¿Y eso qué generó? Que acá, chicos, en la frontera entre Francia y Alemania, habían dos territorios. Se llamaban Alsacia y Lorena, que le pertenecía a Francia, pero ahora estaban bajo dominio de los alemanes. ¿Correcto? Uno. ¿Por qué también había rivalidad? Porque se da la unificación alemana, el ascenso de Alemania como potencia mundial. Ya Alemania se unifica, ya Alemania se perfila como potencia.
Pero, ¿quién era la potencia número uno? Inglaterra. Por lo tanto, Alemania quería desplazar a Inglaterra de la primera potencia mundial. Y acá, la rivalidad en la península de los Balcanes, ¿no? Bulgaria, Rumania, Macedonia, Montenegro, Grecia, que aún se encontraban bajo la influencia de los turcos otomanos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos, con los países europeos? ¿No? Algunos países deciden cerrar viejas heridas y convertirse en aliados. Por lo tanto, por ejemplo, Francia e Inglaterra, que históricamente se habían enfrentado, pero ahora dijeron, oye, no, vamos a unirnos, ¿muy bien? Y limitar también a quién? A Rusia, acá. Entonces, miren, a Inglaterra, Francia y Rusia, miren, ve, se convirtieron en la triple entente. Ah, profe. Formación de alianzas, la triple entente. Profe, el otro bando, la triple alianza. ¿Quiénes? Ah, profe, la triple alianza. Alemania, Austria, Hungría e Italia. ¿Mm? ¿Ve? Y prácticamente los países empiezan ya a juntarse con los que van a aliarse y se va a desatar la Primera Guerra Mundial. ¿Te das cuenta? Prácticamente la Primera Guerra Mundial fue entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Prácticamente. Pero van a haber acá pequeñas variaciones que ya vamos a desarrollar. ¿Entendido? Entonces, chicos, se empiezan a formar las alianzas, la conformación de alianzas. La Triple Alianza y la Triple Entente. Entonces, ellos prefirieron arreglar sus diferencias, pero ahora la rivalidad era entre estos dos bloques. ¿Correcto? Esa es la paz armada. Muy bien. Durante la paz armada se van a dar una serie de conflictos, tensiones, ¿ah? Porque la situación era muy fuerte, ¿no? Y en cualquier momento podría estallar la Primera Guerra Mundial. Y miren, frente a España se encuentra Marruecos y se da la primera crisis marroquí, 1915, y en el año 1911 la segunda crisis marroquí. Ya, ¿qué sucede? Marruecos estaba bajo la posesión de ¿quiénes? De España y Francia. Pero ahora Alemania traslada su ejército y trata de atemorizar a los franceses y a los españoles, ¿no? Porque la rivalidad era entre quién, entre Francia y Alemania. ¿Sobre quién estaba Marruecos? De los franceses. Pero Alemania también ahora quería desplazar ahí. Pues se llama la primera crisis como marroquí, ¿no? En la conferencia de Algeciras acepta el establecimiento del protectorado hispano-francés, o sea, va a estar bajo los españoles y franceses, pero impone la internacionalización económica del país, que sugiere que también los alemanes podían pasar con sus embarcaciones, ¿no? Consecuencia de la crisis es el alejamiento de España respecto a Alemania y su inclinación a la triple entente. Y bueno, como Francia estaba más próximo a ellos, Francia como que decide estar por el bando de la triple entente. ¿Ya? Bosnia. Miren. ¿Ah? Bosnia tenía una fuerte rivalidad con el imperio austrohúngaro. ¿Ya? Pero Bosnia era ocupado de manera abusiva, arbitraria por el imperio austrohúngaro. Los bosnios no querían estar bajo dominio de los austrohúngaros, ¿correcto? Lugar por el cual formaron grupos nacionalistas como la Mano Negra. Y justamente, chicos, ese incidente, este problema en Bosnia con los austrohúngaros, ahí es ahí, chicos, donde se desata la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando ejecutan, cuando asesinan al heredero del trono de Austria y Hungría. ¿Ah? La segunda crisis marroquí, llamada también la crisis de Agadir, ¿no? Bueno, Agadir era también puerto de Marruecos y bueno, la crisis viene pues porque no se estaban cumpliendo los acuerdos en Algeciras, ¿no? De la primera crisis marroquí. Entonces la tensión era fuerte, ¿no? Entre España, o mejor dicho, entre Francia y Alemania, y acá entre Bosnia y Austria-Hungría. Por eso Bosnia buscaba como aliado a Rusia. ¿Mm? Las guerras balcánicas, las penínsulas balcánicas. La península balcánica que estoy apuntando acá, o estoy como el puntero, eran influencia de los turcos.
de Turquía. Pero Grecia, Albania, Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Serbia, Montenegro, Herzegovina, Bosnia, luchan por su independencia. Y finalmente estos países balcánicos ponen fin a la supremacía de los turcos, ¿no? Porque los turcos tenían fuerte influencia sobre la península de los Balcanes. Esa era la paz armada, una paz engañosa, ficta. ¿No? Muy bien. También está por tema la Revolución Rusa. Pero antes de hablar de la Revolución Rusa, vamos a ver lo que generó. Y chicos, entre el año 1904 y 1905 se dio una guerra entre la flota rusa y entre la flota japonesa. Los japoneses ya no eran cualquier país. Japón también se estaba perfilando como potencia. ¿Y qué más que los japoneses no dejaron precedente que habían derrotado nada menos que a los rusos? Así que el enfrentamiento, o sea, entre los rusos y los japoneses en Asia Oriental, entre tales años, ¿correcto? Bueno, miren ustedes, los japoneses logran imponerse sobre los rusos. Miren ustedes la caricatura de cómo los japoneses se burlaban de los rusos. ¿Ve? Y la flota japonesa fue superior a la rusa, ¿no? O sea, Rusia, por más que quieras decir que era un país grande, territorialmente, no quiere decir que también era un país grande, poderoso, no, tenía muy ciertas deficiencias Rusia y justamente vamos a ver eso. Entonces las naves rusas fueron nada menos que hundidas, ¿correcto? Luego los ejércitos, ¿no? Se enfrentaron en Mackay y Rusia obtuvo su primera gran derrota, ¿no? Promedio de 600.000, nada menos que muertos en dicha acción. ¿Ah? Miren acá, una vez que los rusos fueron detenidos, ¿no? O fueron vencidos, derrotados por la marina japonesa, ¿no? Los japoneses van a poner las condiciones. Miren, la derrota de los rusos fue decisiva en el conflicto porque las potencias europeas y los Estados Unidos, que también figuraba, hicieron mediadores para lograr el Tratado de Portsmouth. Y en el Tratado de Portsmouth, ¿quién sale perjudicado? Rusia. ¿Quién había ganado? Japón. Y Japón tenía el control de Corea y de Sajalín. Es decir, los japoneses ahora tenían el protectorado, eran los tutores de Corea, ¿no? ¿Ve? Tomando nada menos que el puerto por Arthur, miren, ¿ve? Ah, ya, profe. O sea, Japón ahora se apodera de Corea del Norte y de una zona llamada Sajalín. ¿Correcto? El conflicto provocó una agudísima crisis en Rusia. Dijeron, ¿cómo es posible que los asiáticos nos ganen los japoneses? Habían ganado los japoneses, habían bajado la moral al ejército ruso, ¿correcto? Y justamente esta derrota ante los japoneses provocó, aumentó nada menos que el estallido de la Revolución Rusa. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, el ejército ruso humillado, la población no podía permitir esto, y bueno, pues era la famosa Revolución Rusa del año 1905. Hay dos revoluciones. Primero vamos a ver la del año 1905, antes que se dé la gran Revolución Rusa. Estamos poniendo Revolución del año 1905. ¿Qué te decía? Por más que Rusia era un país extensamente territorial grande, no quiere decir que Rusia era una potencia. Al contrario, había muchos, pero muchos problemas en Rusia. Prácticamente el 90% de la población rusa se encontraba en condiciones de dependencia. La actividad principal era la agricultura. El campesinado no recibía las atenciones necesarias. Así que había un gran descontento social, ¿correcto? Miren, la industrialización de algunas ciudades de Rusia creó una clase obrera, pero no muy numerosa. No era, es que Rusia no era un país muy industrializado, que aún se encontraba en algunos puntos. Pero en la capital de Rusia, que antes se llamaba San Petersburgo, Bakú y Moscú, ¿no? Empezaron a hacer nada menos que manifestaciones. Explotó, ¿no? Nada menos que el descontento social, ¿no? Como consecuencia del capital extranjero, de obtener beneficios. Es que en Rusia también había capital inglés, francés, japonés, y los rusos no podían permitir eso, ¿no? Habían huelgas,
se intensificaron las huelgas, ¿correcto? Y se dio el famoso Domingo Sangriento, donde un promedio de 200.000 campesinos rusos llegaron hasta la capital, hasta San Petersburgo, para iniciar su revolución. Entonces, eso contrajo consigo nada menos que un enfrentamiento entre las tropas realistas de los rusos. Acuérdate que el rey en Rusia se llamaba zar, los zares, ¿no? Que eran los Romanov, ¿no? Inicia una represión contra su propio pueblo, ¿no? Y eso se llama el famoso Domingo Sangriento, ¿ah? Donde pues el rey decide también sacar a las fuerzas al zar, el zarista, ¿no? Para enfrentarse al pueblo ruso. ¿Y quién era el zar de Rusia? Era un tal Nicolás II de los Romanov. Ya fue el último todavía, Nicolás II. Acontecimientos, miren, ¿ven? Los alzamientos en Kiev, San Petersburgo, y el motín, ¿no? Potemkin y el famoso Domingo Sangriento, ¿correcto? Fueron reprimidas por el ejército zarista, o sea, del rey, ¿correcto? A pesar que el rey, dije adelante, ¿cómo se llama? Nicolás II de los Romanov, aseguraba crear o garantizar las libertades y de unirse en una Duma. La Duma iba a ser como una asamblea, como un congreso, donde se iban a encontrarse los representantes del proletariado y exigir los derechos, ¿no? Y Nicolás II dice, no, bueno, ya vamos a declarar a Rusia en una monarquía constitucional. Miren, ¿ah? O sea, Rusia pretendía convertirse en una monarquía constitucional, en teoría. Pero Nicolás II es como dijo, no saben que ya les voy a dar tal cosa, voy a ceder, pero al final no lo cumplía, ¿ya? Miren, el Estado, elegida por sufragio universal en la Revolución, fue aplastada en el año 1906. La primera Duma, o sea, el primer Congreso, reunión, tenía mayoría liberal y la segunda Duma tuvo una mayoría socialista, a lo que añadió los intereses intensas pugnas políticas entre diversas agrupaciones y el desinterés de la administración zarista, para la cual o para con las necesidades urgentes de la población. Entonces, cuando se da el Domingo Sangriento, se esa represión, Nicolás II da un poco a torcer su brazo y dijo, no señores, las dumas van a ser los lugares donde nos vamos a reunir, van a elegir a sus representantes y vamos a debatir, pues, ¿no? ¿Mm? Pero las dumas era algo teórico nada más, porque mírenme, después de la Revolución Rusa en 1905, el rey jura, ¿no? Vamos a tener una constitución, ¿no? Se mejora un poco la situación con la baja conflictividad social y se hacen reformas políticas. La existencia de las dumas, ¿ve? Asambleas legislativas. Cuando estaba un rey, un zar, no había poder legislativo. Y la Duma era justamente el poder legislativo. Con la ilusión de que el país es gobernado por una monarquía parlamentaria con representante de todos los países y tendencias políticas. Con la ilusión. Eso solamente fue teoría, pero en la práctica no. Con el zar Nicolás II seguía manteniendo el poder de manera efectiva. ¿Ve? Entonces había engañado al pueblo ruso en dicha revolución. Por eso justamente más adelante va a estallar la revolución rusa, la revolución soviética. El tema está nada complicado. Y desarrollamos la parte práctica. Miren a ustedes las preguntitas que nos han puesto el día de hoy. ¿Ya? Comencemos entonces. A ver, primera pregunta, dice, ¿no? La primera crisis marroquí culminó en el año 1906 con la firma del acuerdo político y la conferencia de Algeciras. Acuérdate esto. ¿Ya? Miren, la paz armada se inicia en el año 1871, cuando Prusia derrota a quién, chicos, nada menos que a Francia, ¿no? Y dije, ¿cómo se llama ese tratado? Con la firma del Tratado de Paz de Frankfurt. No te olvides. El último zar, miembro de la familia Romanov, ¿cómo se llamaba el último? Que va a ser también ejecutado, Nicolás II. ¿Ah? La guerra ruso-japonesa, donde ganan los japoneses, ¿no? Humillan a los rusos. Los japoneses se apoderaron de qué? De Corea y Sahelinda. Acá está, ¿ve?
No es un acontecimiento de la paz armada. Conferencia de Algeciras, crisis de Jadir. No, este es, chicos, este es para la Segunda Guerra Mundial. No tiene que ver nada ahí el surgimiento. Eso es cuando con Hitler y Benito Mussolini, ¿no? ¿Ya? Que ni nacían para esa época, ¿no? Acá. ¿Ya? Conflicto que afectó la posición de Inglaterra en África, en Sudáfrica. Se llama la guerra Anglo-Boer, ¿no? Los Boers. Emperador alemán reemplaza a Bismarck como canciller. ¿Ya? ¿Quién era el canciller? Era Guillermo II. Pero ¿quién sigue después del Guillermo III? El Kaiser lo llamaban, ¿no? Problema fronterizo entre Francia y Alemania. ¿Dónde se habían enfrentado? ¿Cómo se llama? La guerra franco-prusiana, ¿cierto? Donde Alemania gana y le quita dos territorios, ¿no? En nombre de dos chicas, Alsacia y Lorena. ¿Dónde es eso? Acá. Alianza militar forjada entre Austria, Prusia, Alemania e Italia. Ah, ¿cómo se llama? La Triple Alianza. No es causa de la paz armada. Bueno, había rivalidad, correcto, también correcto, correcto. Ninguna de las anteriores, aunque chicos ya plantean que no se debe trabajar con esto de ninguna de las anteriores, ¿no? Se debe poner clave ahí. Ven, ahí está la clase, nada complicada, sencilla, chicos, ¿ya? Nos encontramos entonces en nuestra próxima clase. Hasta luego.